Nosotros hemos diseñado un plan estratégico desde el inicio de este año, el cual fue presentado al señor alcalde de Barranquilla, donde nos trazamos 4 líneas importantes de acción dentro de la estrategia contra el multicrimen. La primera línea tiene que ver con la lucha frontal contra el multicrimen. Hemos entendido que la única manera real para poder afectar las estructuras multicrimen es fortaleciendo nuestras capacidades con las especialidades, fortaleciendo la investigación criminal y fortaleciendo la inteligencia. Con miras a este objetivo hemos fortalecido con más personal, 100 funcionarios más la SIJIN, 50 funcionarios más para personal de inteligencia y casi 50 funcionarios más para el personal del Gaula. Hemos creado un centro hemos fortalecido el grupo de analistas, pasamos de tener 4 analistas criminales a tener 20 analistas criminales para la seccional de investigación. Pasamos de tener 2 funcionarios encargados de investigar rentas criminales a tener 20 funcionarios encargados. Y consideramos que es muy importante fortalecer estos aspectos dentro de la investigación, o estas áreas dentro de la investigación. Primero, porque con los analistas necesitamos tener una data, una información amplia que nos permita tener claridad del contexto, de lo que pasa en el área metropolitana de Barranquilla y de poder saber cuál es el modus operandi de las estructuras, cuál ha sido el impacto frente a los índices de criminalidad, por un lado, y por el otro, fortalecer los procesos investigativos con analistas que tratan toda la información que se va recolectando por parte de los investigadores. Para ello vamos a crear el Centro de Análisis Criminal, que de hecho está creado dentro de nuestro organigrama, pero no funciona como debería funcionar. Va a haber una inyección importante para la creación del Centro de Análisis Criminal con la adecuación de unas instalaciones y unos equipos de cómputo robustos frente a procesamiento y almacenamiento que nos va a permitir poder consolidar este grupo con el apoyo de la alcaldía distrital, con esos medios que requerimos. Y a nivel de finanzas, pues uno de los principales objetivos de estas estructuras es que realmente buscan es una renta criminal. Ahí no hay ningún tipo de ideal político u otro. Realmente su único objetivo es renta criminal, de obtenerla como sea. Entonces la están obteniendo a través del tráfico de estupefacientes, del narcotráfico, a través de el gota a gota, a través de la extorsión. Digamos que son las principales fuentes de financiación de estas estructuras locales, algunas de ellas, pero también tenemos injerencia del Clan del Golfo, que ya tenemos injerencia de esta estructura aquí en Barranquilla y en su área metropolitana. De hecho, se ha hablado en algunas oportunidades sobre, al parecer, las alianzas criminales que vienen teniendo el Clan del Golfo con los Pepes y posiblemente, digamos, para algunos temas específicos, como el que ocurrió hace poco, donde se incautó un armamento que va a ser utilizado para cometer un hecho delictivo de connotación en la ciudad, la supuesta alianza que podía existir entre costeños y pachencas. Pero estábamos todavía, todo eso hace parte de los procesos investigativos que teníamos. Y lo que buscamos es realmente no solamente capturar a los integrantes de esas estructuras, buscar su judicialización, sino afectar su renta criminal. Y para eso tenemos este componente que lo venimos fortaleciendo. De hecho, ya son 20 funcionarios que recibieron una capacitación por parte del gobierno de los Estados Unidos en esta materia y que ya está adelantando las primeras investigaciones que esperamos poder obtener un fruto frente a eso, porque la única manera real es de afectarlos financieramente para poderlos debilitar. Bueno, primero comentar de que nosotros,
frente al homicidio en el área metropolitana, si hacemos, todo depende cómo se mire la estadística. Normalmente las estadísticas se han analizado comparativamente mes año anterior con mes del año actual. Esa es la manera como se han analizado las estadísticas y se habla de un incremento, una disminución del homicidio dependiendo de esas cifras. Yo considero que no es la manera adecuada de poderlo hacer. De hecho, sí sirve, pero por ejemplo para eventos que son repetitivos. Es decir, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla sabemos que febrero, y bueno, el año pasado, este año fue en principios de marzo, pero normalmente en febrero, los febreros, cada año hay Carnaval de Barranquilla. Y cada año llegan muchas personas a la ciudad, cada año tenemos mayor número de extranjeros. Eso hace que obviamente la dinámica para este tipo de actividad o para este tipo de eventos, pues conlleva que tengamos un comportamiento similar. Lo que no ocurre cuando no tenemos ese tipo de situaciones. Por ejemplo, diciembre tiene una particularidad a nivel delictivo. Semana Santa, otra. Vacaciones de mitad de año, otra. Entonces todo eso hace que uno entre a analizar, si me conviene analizar para planear el servicio de policía de acuerdo a las cifras estadísticas de cómo es el comportamiento. Pero la forma ideal, bueno, entonces si lo comparamos de esa forma, pues vamos a tener un incremento del homicidio en lo que ha ocurrido este año. O sea, en lo que va en el área metropolitana y Barranquilla, junto con Barranquilla tenemos un incremento del 5% del homicidio. ¿En comparación al año anterior? En comparación con el año anterior. Pero si analizamos tendencias, es que uno de los objetivos que nosotros le manifestamos al alcalde fue, vamos a buscar romper la tendencia del homicidio. Vamos a buscar romper la tendencia. Eso es importantísimo. O sea, hacer que el homicidio no siga como viene y lograr una disminución, una ruptura a ese crecimiento, eso primero, no es fácil hacerlo, pero es el deber ser, digamos, es el deber ser de que yo analizo, de acuerdo, saber si mis estrategias están funcionando, si no están funcionando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un análisis de agosto del 2024 a diciembre del 2024, nosotros tenemos en promedio 86 homicidios mensuales en el área metropolitana de Barranquilla. Barranquilla es su área metropolitana. Y cuando empezamos a hacer el análisis de los homicidios de enero a la fecha, tenemos un promedio de 65 homicidios. Eso quiere decir que estamos disminuyendo 21 puntos, o sea, 21 homicidios menos mes a mes. En los 8 primeros meses del año, ¿sí? Comparados con de agosto a diciembre del año pasado. Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que la estrategia viene funcionando. Entonces, ¿qué logramos? El rompimiento de la tendencia. Y para nosotros eso es muy importante. Pero ¿cómo lo logramos? Primero, a través de ese fortalecimiento que mencioné, de nuestras especialidades, eso ha llevado a que nosotros podamos tener más resultados a nivel operativo. El homicidio y especialmente el sicariato, el homicidio producto del sicariato, que representa el 82% de los homicidios de Barranquilla y su área metropolitana, son cometidos en su mayoría por parte de las estructuras que delinquen en esta jurisdicción. Y eso ha conllevado a que nosotros podamos fortalecer los resultados. Por ejemplo, frente al homicidio que hemos logrado. Este año se han capturado 160 homicidas. De esos 160 homicidas que se han capturado, 100 o que se han intervenido, 100 son sicarios. O sea, que sabemos que son sicarios, que reciben una remuneración. Casi todos hacen parte de estas estructuras. De los costeños, de los Pepes, del Clan del Golfo, de los Papalópez. De esos 100 que se han intervenido, sicarios como tal, 93 han sido capturados y puestos a disposición.
y 7 han sido neutralizados. Esas neutralizaciones se han dado en hechos de flagrancia, cuando están asesinando a una persona, llega la policía, hay una intervención, una reacción oportuna en ese momento, porque de pronto el cuadrante estaba cerca y no se percataron que la policía estaba cerca, y existe una reacción, hay un enfrentamiento con policías y en ese enfrentamiento son neutralizados los sicarios. De esos tenemos 7 casos de que han sido neutralizados, sicarios, y los otros 93 han sido capturados y puestos a disposición. Mucha gente se pregunta y dice, venga, es que se incrementaron los homicidios y bueno, ¿y qué hace la policía? Es que no es fácil porque nadie asesina a otra persona estando un policía al lado. O sea, realmente, y cuando estamos hablando de hechos sicariales, pues estamos hablando de hechos premeditados. Eso conlleva a que pues necesariamente su accionar delictivo estará, digamos, haciéndose efectivos cuando no hay un policía en el lugar. Y no podemos tener un policía en cada esquina, porque es imposible. Entonces no es fácil de controlar. A pesar de ello, nosotros de esas 100 capturas que se han hecho, que eso representa un incremento del 22% de los homicidas este año comparado con el año anterior, 55 han sido capturados en flagrancia. O sea, el cuadrante estaba cerca, reaccionó, capturó. Y 105 han sido capturados por orden judicial. Ha existido una investigación, un proceso investigativo que arroja como resultado unos elementos materiales probatorios que arrojaron las capturas, las órdenes de captura y se hicieron efectivas. Hemos incautado 1.111 armas de fuego a esta fecha. De esas incautaciones de esas armas de fuego, la mayoría de ellas son originales y tenemos un incremento del 56% de armas de fuego que se han incautado, que son ilegales, pero que son originales y son las que mayormente se emplean para la comisión del homicidio. Obviamente también se emplean para la comisión de hurtos, pero muchas veces para algunos hurtos esos delitos se utilizan de pronto armas traumáticas, se utilizan armas modificadas o armas que también nosotros conocemos como artesanales. Porque, digamos, lo que se busca simplemente es intimidar. En cambio, con el sicariato sí requieren un arma original. Se han realizado 8 operaciones en lo que va corrido este año. Hay una particularidad sobre no solamente las modalidades, sino digamos como el tipo, cuando uno empieza a analizar el tipo de víctimas, de quiénes son las personas que han muerto, producto del sicariato y producto pues en términos generales. Entonces tenemos que de esos 521 víctimas, tenemos 240 víctimas tenían antecedentes o tenían anotaciones judiciales. 240 tenían anotaciones judiciales. Es decir, que han sido procesadas. De hecho, tenemos varios casos que son capturados, se dejan a disposición, al muy poco tiempo quedan en libertad, salen y son asesinados. Digamos, tenemos varios casos de eso. El sistema, digo yo, está fracturado. Tenemos muchas dificultades. El sistema judicial está diseñado para un ideal de un deber ser, pero sin las capacidades que se requieren para que realmente funcione como debería funcionar. Es garantista, obviamente, cumpliendo con los parámetros constitucionales, pero eso también ha conllevado a que existan desigualdades. Por ejemplo, es tan garantista que cuando uno entra a mirar, tienen más garantías los victimarios que las víctimas. ¿Sí? Cuando usted mira, captura a una persona, lo primero que se le dice, usted tiene derecho a un abogado. Y si usted no lo tiene, el Estado se lo suministra. Y la víctima también hace parte del proceso. La pregunta es, ¿quién le suministra el abogado a la víctima? ¿Quién ejerce su representación? Y uno mira y nadie. O sea, si la víctima no tiene un defensor y no lo saca, lo puede contratar,
pues necesariamente no va a tener una representación directa dentro del proceso. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar las desigualdades, no desigualdades, la inequidad que existe frente a las garantías y los derechos que tienen los procesados o las personas que hacen parte dentro de un proceso penal. Eso por un lado. Lo otro, hay situaciones que hacen que los tiempos no se puedan cumplir como están estipulados en la ley. Eso ya lo conocen los delincuentes. Y tanto así que dicen, no, yo sé que voy a salir por vencimiento de términos, y esa es una realidad. El 77% de las personas capturadas quedan en libertad inmediatamente. O sea, son presentadas, inmediatamente quedan en libertad. Del porcentaje restante, que es el 23%, ese porcentaje restante, solamente el 15% va con una medida intramural y el resto va con una detención domiciliaria. Que la detención domiciliaria, cuando uno entra a mirar, pues uno se pregunta si realmente cumple o no cumple con el objetivo. Y se lo voy a explicar como, mire, de las 15 víctimas que hemos tenido este año, que tenían detención domiciliaria, 15 víctimas de homicidio que tenían detención domiciliaria, 11 de ellas no estaban cumpliendo la medida. Estaban en la calle. Es decir, sicarios que cometieron homicidio. No, víctimas, las víctimas. Víctimas son las víctimas personas que fueron asesinadas, que debían de estar en su casa porque estaban cumpliendo una medida de detención domiciliaria, pero se habían ido de su casa y fueron asesinados. O sea, no fue efectiva la medida de detención domiciliaria. Ahí uno entra a decir, venga, ¿es eficiente o no es eficiente? O sea, ¿se cumple o no se cumple? Y yo pienso que acompañado de un cambio legislativo en el Código de Procedimiento Penal y un cambio también normativo en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y carcelario, porque se tiene que dar, se debe dar, o se debería dar. Si no se hacen esas modificaciones, vamos a seguir teniendo muchas dificultades con unos componentes adicionales, problemas de corrupción que muchas veces existen, falta de inoperancia por parte de algunos funcionarios o servidores públicos para cumplir su tarea, la visión misma que se tiene de cómo se debe adelantar la investigación criminal o cuál es la visión que se debe tener de lo que es la investigación criminal. Cuando nosotros entramos a mirar eso, y de hecho en una reunión que nosotros tuvimos con la Fiscalía General de la Nación el año pasado, yo lo manifesté, les decía, es que es diferente la visión de la investigación criminal que tiene un fiscal y un juez a la visión que tenemos nosotros de lo que debe ser la investigación criminal. La investigación criminal no se debe limitar simplemente a esclarecer un delito y saber quién lo cumplió y que esa persona, al final, la justicia logre que esa persona cumpla una sanción. Tiene que ir más allá. Nosotros vemos la investigación criminal como una herramienta que fortalece la seguridad ciudadana. Cuando yo lo miro de esa manera, tengo un contexto, tengo una forma diferente de investigar. Ya la metodología investigativa cambia. ¿Por qué cambia? Porque cuando yo lo miro desde ese punto de vista, la investigación criminal empiezo a tener en cuenta algunos aspectos dentro de la investigación, que son los contextos, las realidades, ¿sí? Las realidades de lo que pasa. Un juez, un fiscal puede tomar una decisión frente a una persona que está siendo procesada y para él esa persona no ofrece un peligro para la sociedad, simplemente porque no tiene de pronto otro antecedente, ¿sí? Y entonces esa persona queda en libertad. Por eso es el gran problema que estamos teniendo con la reincidencia. Pero lo que no se ve más allá es la injerencia que tiene esa persona dentro de una estructura como tal, dentro de un contexto como tal. Por eso es que hemos tenido casos donde se han capturado, se ha dejado a disposición
ha salido este sujeto y ha ultimado a su víctima. Eso se ha presentado. Entonces, digamos que tiene que haber un cambio también en la forma, en la visión que se tiene en ese sentido. Los indicadores de gestión influyen considerablemente. Los indicadores de gestión que tienen los jueces, los indicadores de gestión que tienen los fiscales y los indicadores de gestión que tenemos nosotros. Son diferentes, no son iguales. Yo pienso que no estamos, en cierta manera, y también en su momento también lo manifesté, nosotros tenemos que llegar a un acoplamiento en indicadores de gestión. Y es que todos le apuntemos a lo mismo, que si tenemos y somos parte del problema, para que realmente un sistema judicial funcione, pues debemos de tener unos indicadores de gestión similares, al menos que le apunten a lo mismo. Pero cuando incluso tenemos una visión diferente desde la investigación, pues eso no acontece. Entonces eso conlleva que nosotros necesitamos que liberen unas órdenes de captura y resulta que pues hablamos de que existen unas estructuras criminales y entonces en alguna institución dice no se hable de estructuras criminales porque no queremos saber nada de estructuras criminales, que dice uno, bueno, eso está alejado totalmente de la realidad, o sea, ¿cómo podemos desconocer cosas como esas? ¿Sí? Cuando tenemos problemas tan grandes y tan sentidos. Eso hay que cambiarlo, eso hay que mejorarlo. Pienso que a nivel tenemos otro gran problema, bueno, son muchos, pero otros, el gran problema carcelario. La mayoría de los delitos, los más grandes, los delitos más delicados, más complejos se cometen o se planean desde las cárceles. Pues evidentemente hay un gran problema de corrupción al interior del INPE que permite, que está tan permeado que se permite que ingresen celulares o que se suministren celulares incluso hace que sea más complejo el control, digamos, de lo que pasa afuera, porque muchas cosas se planean desde las cárceles, se extorsiona desde las cárceles, se tiene acceso al teléfono, y podría uno pensar que es falta de control, puede que exista una parte de eso, pero nadie puede negar los problemas de corrupción que tiene el INPEC. Y frente a eso, pues, ojalá se tomen medidas para mejorar ese aspecto también allí. Obviamente, la corrupción uno la encuentra en muchas instituciones, ¿sí? Pero sí hay que empezar a tomar una serie de medidas, digamos, específicas, no solamente con el tema de corrupción, sino con los controles que se hacen al interior de las cárceles. Debería existir una norma que permita una custodia diferencial en aquellos actores criminales que estando en las cárceles siguen delinquiendo estando en las cárceles. Y esa custodia diferencial obviamente debe conllevar a una limitación mayor de derechos. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Porque esa gran flexibilidad que hay, pues obviamente conlleva que delincuentes como Castor, como Digno Palomino, que siguen delinquiendo desde las cárceles, que se les siguen notificando los homicidios, que se les siguen notificando las imputaciones por extorsión, pues en últimas ya no represente nada para ellos una muerte más, una extorsión más que se les está imputando, porque pues están llenos de eso. Entonces ya digamos no les afecta, por así decirlo, digamos que les afecte, que sea significativa esa afectación, pues no mucho realmente. Entonces lo siguen haciendo desde las cárceles.